Y vamos ya con nuestros segundos invitados del día, que van a hablarnos desde Jerusalén de todo lo que ha pasado en esta Semana Santa para la religión cristiana, pero también una semana muy importante también para todos los musulmanes que viven allí en Israel. Vamos a hablar con nuestros corresponsales en Jerusalén y en los territorios palestinos. Se trata de Yanira Gómez Muñoz y también de nuestro compañero Federico Cue Barberena. Muchas gracias a los dos por estar hoy con nosotros. Bienvenidos, y antes que nada quiero preguntaros cómo se ha vivido en las calles de Jerusalén esta escalada. Sobre todo se ha vivido con un mayor despliegue de seguridad de la habitual, en una situación que ya de por sí, con esta convergencia de festividades, era tensa a partir de los distintos hechos que se sucedieron y también los ataques en Cisjordania y en Tel Aviv, es que se reforzó la presencia policial con 4 unidades de reservistas de la Policía de Fronteras. Hubo patrullaje de drones también y una serie de cortes de ruta para evitar que se cruzaran las distintas multitudes de estas 3 grandes religiones monoteístas. Así todo, las festividades lograron transcurrir con relativa calma, con normalidad. Tuvimos, por ejemplo, unos 130.000 fieles musulmanes rezando el viernes en la mezquita de Al-Aqsa, unos 15.000 judíos que participaron en las bendiciones del domingo en el Muro de los Lamentos, y también una gran multitud de cristianos participando en todas las actividades de la Semana Santa, incluidos muchos turistas, todo igualmente en un número, según las autoridades, más reducido, en parte debido al temor por estas tensiones y esta violencia. Bueno, Federico, has hablado de la mezquita de Al-Aqsa y quería preguntaros precisamente por qué algo que ocurre en torno a esta mezquita genera múltiples frentes de violencia. Estos bombardeos, cohetes, ataques no solo hacia israelíes, también hacia palestinos provenientes de colonos israelíes, todo esto tiene que ver con Al-Aqsa, porque hay que entender que la explanada donde se encuentra es un punto rojo, es una línea roja, es un símbolo palestino y por eso es tan delicado. Precisamos que lo que empezó ese miércoles con esa primera redada que fue violenta por parte de la policía israelí, había un rumor de que un judío, un ultrarreligioso, podría llevar un animal y sacrificarlo allí. De ahí que 400 palestinos se atrincheraran en el lugar para protegerlo. Y es que esa explanada es tan importante tanto para musulmanes como para judíos, que la denominan el Monte del Templo, y no tienen permitido ni rezar y mucho menos sacrificar un animal, pero esto por el nuevo gobierno está siendo alimentado y animado, ¿no? El propio ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, animó a que acudiesen muchos fieles judíos a caminar por la explanada, solo pueden hacerlo bajo un cordón policial. Luego, obviamente, no animó a que se sacrificara un animal, pero el detonante real fue este, ¿no? De ahí luego lo que vimos, el desalojo por la fuerza y toda esta violencia. Esto ha hecho que el punto de Al-Aqsa, que se siente amenazado, ha hecho que muchos lo vean como que está en peligro, ¿no? Que el símbolo palestino está en peligro y que por eso hay que resguardarlo. Especialmente los jóvenes se sienten con ese compromiso, y de ahí todo lo que ha derivado, ¿no? Como hemos visto. Y una situación de violencia generalizada en medio de un gobierno de Benjamin Netanyahu que está a punto, que cumplió ya el sábado 100 días en el cargo. ¿Cómo ha servido todo este contexto para la llegada de nuevo a Netanyahu al poder? Bueno, por un lado es imposible soslayar que estamos hablando de un gobierno, el gobierno más radical de la historia de Israel, que tiene una agenda que busca avanzar sobre el control de los territorios palestinos ocupados y de ser posible llegar hasta la anexión de estos territorios. Eso ya de por sí es un elemento que agrega más a esta tensión y que pone más en alerta sobre todo a los grupos palestinos. Por otro lado, también habla del momento en el que está Netanyahu, un momento de una baja credibilidad entre los israelíes. Las últimas encuestas muestran que su imagen positiva está cayendo fuertemente con las protestas en las calles y este impopular proyecto de reforma judicial, y una situación que permite pensar en un caos, principalmente, por ejemplo, la situación con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, que fue despedido públicamente por Netanyahu, pero continúa en su cargo porque nunca se formalizó ese despido y no se sabe siquiera
si se va a formalizar. Esas situaciones llevaron a que Israel rápidamente, después de estas distintos frentes que se abrieron, intentara demostrar unidad, tanto con oficialismo como oposición, en cuanto a lo que se trata de la seguridad de Israel, más allá de que pasado este último intercambio volvieron otra vez las acusaciones cruzadas de un lado y de otro. Bueno, Yanira y Fede, ha habido esta vez condena internacional ante lo sucedido, como tantas otras veces, pero no se vislumbra que esto se detenga, ni las redadas, ni los ataques de las dos partes. ¿Por qué y por qué no hay siquiera perspectivas de un diálogo? Porque esas condenas internacionales se hacen con un llamado a retornar a una calma y una estabilidad que no existe sobre el terreno. Hablamos especialmente para la población civil palestina. Ahora mismo, desde el miércoles, no hace ni siquiera una semana, ha habido todo este repunte, este pico, ¿no?, que se suele llamar, pero el cotidiano realmente es una ocupación y una violencia constantes que afectan a la población palestina, que solo en este 2023 ha disparado cifras no solo de, por ejemplo, desalojos o derribos de casas, sino también el mayor número de muertos en un inicio de año, ¿no? Entonces, no hay tampoco una confianza ni siquiera en el actual gobierno, como describía Federico. Con este gobierno no hay ninguna perspectiva de ningún diálogo, pero tampoco del lado palestino. La Autoridad Nacional Palestina ha perdido totalmente la credibilidad de la población palestina. Entonces, ante este escenario se hace un poco complicado, ¿no? Hemos visto aún así, tanto en febrero como en marzo, en Aqaba y en Sharm el-Sheikh, 2 intentos de cumbres entre funcionarios israelíes y palestinos, pero más allá del compromiso, ¿no?, y de estas declaraciones también como de condenas internacionales o de compromiso hacia una paz o una estabilidad, a los 2 días o incluso ni siquiera los propios funcionarios israelíes, al retornar, se encontraron con ministros en el gobierno, ministros israelíes, que no tenían ninguna fe o que negaban que fueran a cumplir aquello poco que se había acordado, ¿no? Sin ir más lejos, hablamos de no continuar legalizando asentamientos o de construir nuevos, ¿no? Eso, por ejemplo, que era una de las medidas, no se está teniendo en cuenta y, por ejemplo, hoy, de hecho, tenemos a ministros en una marcha reivindicando la legalización de un asentamiento, ¿no? Entonces, todo esto hace que realmente volver a un statu quo es imposible, ¿no?, porque la realidad es la violencia. Yanira y Fede, es un placer teneros un poco más cerquita de este estudio de Bogotá, aunque sea de manera virtual. Muchas gracias por estar aquí y por vuestro trabajo desde Israel. A nuestros espectadores les invito a que sigan con nosotros, que ya volvemos.